Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las últimas semanas han sido de suma importancia para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en materia de relaciones internacionales, alcanzando diversos logros en los cuales una de las figuras más destacadas es el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, cuya gestión ha obtenido beneficios al país y a los hondureños en el exterior. Recientemente, uno de los resultados más reconocidos es el anuncio de que Estados Unidos extendió la vigencia de documentos relacionados al estatus de protección temporal hasta junio del 2024, lo que viene a tranquilizar a los miles de compatriotas amparados en ese beneficio que todavía se encuentran en un litigio legal en la nación del norte, lo que añade un mayor peso a la obtención de esa ampliación por parte de las diligencias de las autoridades de relaciones exteriores. Asimismo, otro logro es el beneplácito que ha dado Estados Unidos para que Javier Bú se convierta en el embajador de Honduras en Washington, D.C., a pesar que varios sectores manifestaban que la Casa Blanca no aceptaría su postulación. Por otra parte, Honduras, como una de las políticas de la actual administración de mantener las mejores relaciones con la mayoría de los países del mundo, también ya posee varias misiones diplomáticas, entre ellas la que lidera el doctor Marlon Brevé, quien ahora es el embajador de Honduras en el Reino de España. Igualmente, Juan Ramón Elvir, quien será el plenipotenciario hondureño en la Federación Rusa, mientras que en Caracas el presidente Nicolás Maduro recibió las cartas credenciales de la embajadora Scarlett Romero, restableciendo así las relaciones con Venezuela. Todo esto sucede en un momento en el que el mundo se encuentra dividido debido a la operación militar especial rusa en Ucrania, lo que ha obligado a todos los países a tomar una postura ante el conflicto, y la posición hondureña de mantenerse neutral se demostró en las Naciones Unidas cuando se abstuvo de dar un voto en la resolución que la Asamblea General hizo para condenar las acciones rusas. Además, Honduras se ha mostrado a favor del rechazo de las medidas y el bloqueo estadounidense contra Cuba. Actualmente, Honduras mantiene relaciones diplomáticas con la República de China, Taiwán. No obstante, expertos no descartan la posibilidad de que el país pueda tener acercamientos con la República Popular China, tal y como lo hicieron naciones vecinas como Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador. Este último anunció un tratado de libre comercio con Beijing. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula. Si en algún momento usted va a salir de su casa, nos puede escuchar. También en la 93.5 en la zona sur del país. Hoy vamos a hablar de la diplomacia hondureña. La semana anterior se anunció que Estados Unidos extendió la vigencia de documentos relacionados al estatus de protección temporal del TPS. ¿Qué va a pasar con esto? Lo que decía Darío, Honduras ya tiene embajador en Rusia, tiene embajador en Venezuela, tiene nuevo embajador en España, que es Marlon Brevé, y también tiene nuevo embajador en Suiza, que es Carlos Aguilar, doctor de profesión. ¿Qué sucede en la Corte estadounidense con esto del TPS? Hablaremos de cuáles son las relaciones que tiene Honduras con los Estados Unidos en este momento, después de los enfrentamientos vía Twitter que han tenido el canciller Eduardo Enrique Reina y la embajadora Laura Dogu. Hablaremos de diferentes temas de interés, también la llegada de la Sisi, cuáles son los manejos que se están haciendo de parte de la Cancillería hondureña, la situación de los migrantes también, la posición de Honduras en cuanto a las Chinas, China-Taiwán, China comunista, cuál es la posición del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Bien, como les decía, el canciller está con nosotros, es un gusto, tengo una amistad de muchos años con el canciller Eduardo Enrique Reina. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación, un honor siempre estar en la entrevista. En la semana anterior se anunció que Estados Unidos extendió la vigencia de documentos relacionados al estatus de protección temporal. Primero, si nos explica eso, porque mucha gente había interpretado mal como que sí habían extendido el TPS. La semana anterior, repito, los Estados Unidos anunció una extensión de la vigencia de documentos relacionados
al estatus de protección temporal. ¿Qué significa eso, canciller? Bueno, la verdad que ha sido un proceso complejo el TPS. Tiene su génesis la parte actual en que la administración Trump decidió eliminarlos. Un grupo de activistas en derechos de los migrantes y de migrantes también beneficiarios del TPS, porque no hay que olvidar que el TPS beneficia una serie de países, no solo a Honduras, hay países como Haití, El Salvador, Nepal, bueno, una gran cantidad, son más de 350,000 personas, y actualmente, por ejemplo, beneficia a Ucrania también, con otras, dependiendo de las crisis mundiales, pues es un mecanismo humanitario que los Estados Unidos otorga. Entonces, al eliminar el TPS, la administración Trump, como parte de su endurecimiento de las políticas migratorias, estas personas, los beneficiarios y grupos, se unieron y presentaron una demanda. Esta demanda pues está en curso y como tal, la administración Biden pues se entiende que tiene políticas mucho más humanitarias, pero como hay un juicio, esta demanda tiene que concluir. El juez que lleva la demanda invitó a las partes a negociar, las negociaciones no surtieron efecto y los Estados Unidos tenía que tomar una decisión a más tardar para el 31 de diciembre de este año porque concluían los permisos que se dan como parte del TPS. ¿Qué permisos son? Bueno, los Estados Unidos otorga permisos de trabajo, por ejemplo, a la gente que se beneficia del TPS, permisos para estudiar para sus familias, los seguros social y todos los que le permitan a las personas pues llevar una vida normal en Estados Unidos amparados bajo ese estatus. Esta decisión de ampliarlo para el 31 de diciembre se tenía que tomar precisamente a inicios de este mes de noviembre o finales de octubre. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Porque las personas que estaban bajo el TPS estaban en una especie de zozobra porque no se sabía exactamente qué iba a ocurrir con el TPS. Y como tal, cuando ellos acudían solo con un pequeño documento que decía se extienden los permisos, no se los daban a veces para dar licencias de conducir, cosas de este tipo. Entonces la administración Biden decidió, pues yo creo en una forma muy positiva, que se extendieran toda esta serie de permisos ligados al TPS hasta junio de 2024, o sea, se les dan 18 meses de vigencia y por lo tanto yo creo que es un gran alivio. Si bien es cierto, la lucha en que acompañamos a nuestros compatriotas es para que se dé una nueva designación de TPS ligada a los huracanes ETA y IOTA y otros problemas que sigue viviendo el país, desde los que ha enfrentado en los últimos 12 años, y estamos buscando también algún tipo de mecanismo que les permita una residencia permanente a las personas que han venido gozando el TPS desde el huracán Mitch, que se otorgaron en la época del presidente Flores como un beneficio precisamente para los hondureños. Entonces, si bien es cierto, no se extendió el TPS completamente, pero sí la vigencia de los permisos. La demanda todavía está pendiente de que se defina. Una vez que se defina legalmente, pues la administración Biden tendrá que tomar una decisión. Nuestra solicitud de ampliarlo, nuestra solicitud de darle una designación continúa. Nosotros seguimos trabajando con la administración Biden en búsqueda de que el señor Mayorkas, que lleva los temas de seguridad interna de los Estados Unidos, pudieran extenderlo. Creemos, obviamente, que este tema, al ser la administración Biden demócrata y con una posición más cercana a los derechos humanos, pues esperamos que se logre este cometido, pero como le digo, el gobierno de la presidenta Castro sigue insistiendo, lo hemos hecho en infinidad de foros, la presidenta Luisa lo hizo y lo mencionó hasta en el foro de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, y la lucha continúa pues por lograr esta nueva designación de TPS. ¿Cuántos hondureños están acogidos al TPS? Bueno, se entiende que cerca de 50,000 personas con sus familias, o sea que si se extiende esto serían unas 150, 200,000 personas que se benefician, más naturalmente lo que reciben sus familiares aquí en Honduras como parte de las remesas y apoyo que reciben de nuestros compatriotas. Es que quiero reforzar algo que decía ya Díaz, pues canciller. Yo pienso que hay entre 50 y 60, yo he viajado muchas veces a Estados Unidos y hace muchos años transmitía partidos desde Estados Unidos. Había más hondureños, bueno, un partido en Washington que había más hondureños que norteamericanos. Son 60,000, 50,000, como dice el canciller. ¿Cuántos hondureños hay en Estados Unidos?
Mire, es un cálculo complejo, pero se calcula que cerca de 1 millón o 1.100.000 de hondureños puedan estar en Estados Unidos, con un cúmulo de población que rota, pues hay que entenderlo, hay migración irregular y hay personas que llegan, que son deportados y vuelven a emprender el camino después de un tiempo. Entonces se habla de la posibilidad de que exista 1.100.000 hondureños en los Estados Unidos. ¿Sigue siendo Nueva Orleans la tercera ciudad de Honduras? Bueno, yo creo que ahora hay datos interesantes, hay zonas como Maryland, Virginia, que usted mencionaba ahora, Los Ángeles, Houston, o sea, la verdad que los hondureños bueno, Los Ángeles es impresionante. Y otras ciudades que antes no existía, tanto grupos de hondureños como Chicago, Boston, que han también asumido ciudades que han ido llegando más hondureñas y hondureños. Probablemente el segundo país en presencia hondureña sea México. Después en Europa, España es muy importante. Nos hemos convertido en la cuarta comunidad de latinoamericanos con cerca de más de 150.000 hondureños. Italia es importante. Así que sí, los migrantes hondureños pues constituyen un número grande fuera de Honduras y además su importancia por su apoyo a la economía nacional, donde cerca del 24-25% del PIB se reciben remesas de nuestros compatriotas en el exterior. Ojalá que el gobierno de Biden amplíe el TPS o nos diera la permanencia ya no a media, sino que totalmente en cuanto a los tepecianos. Pero hablaba de eso porque el otro día decía yo, ¿cómo van a sacar 1 millón de hondureños? No los pueden deportar. Y como dice el canciller hace un momento, ¿te acordás que mencioné eso ya días? Como dice el canciller hace un momento, unos se salen y vuelven de regreso. Bueno, aquí Rambo se fue, allá está. Los dos compañeros míos de aquí del canal se fueron, allá están. Otro muchacho que trabajaba conmigo me dijo, no, yo ya me voy, y allá está también. Entonces, lo que usted dice, canciller, ¿va a ser diferente Biden a Obama? Obama es el presidente que más hondureños deportó. Sí, el endurecimiento empezó con la administración Obama, pero yo creo que la contribución que también los migrantes hacen en los Estados Unidos es importante. En Estados Unidos, pues, al igual que en el mundo, hay visiones complejas de que puedan entrar en recesión y los migrantes juegan un rol importante en la economía de los Estados Unidos. Es un problema complejo en que tenemos que trabajar todos juntos para resolverlo, no solo de Honduras, hay migrantes de otras naciones latinoamericanas, de otros países del mundo. O sea, es un tema que si no trabajamos de manera conjunta es muy difícil que se pueda resolver. Estamos trabajando muy cercanos con Estados Unidos en estas materias. Bueno, el señor Mayorkas visitó a la presidenta Castro, yo he realizado varias reuniones con ellos y estamos trabajando en varios mecanismos regionales y además apoyados por las Naciones Unidas, por ACNUR, por OIM, por mecanismos también de trabajo conjunto con México, con Guatemala, con El Salvador, con países amigos, porque sí, el problema al final no es solo algo que se pueda decidir solo endureciendo políticas. Están trabajándose también, se han incrementado los números de visas temporales de trabajo en los Estados Unidos, en España, en Canadá, el mismo México. O sea que tenemos que trabajar, obviamente lo entendemos y no hay que negar que las condiciones en el país han provocado pues, que el flujo de migrantes crezca en los últimos años. Pero si logramos trabajar de manera conjunta también para cambiar esas realidades aquí en Honduras, pues el flujo de migrantes puede reducirse y eso solo lo podemos hacer juntos, con temas como inversión, crecimiento, empleo, políticas dedicadas a los temas sociales que está haciendo la presidenta Castro, en salud, en educación, retorno a la escuela, incrementar el arraigo, construcción de vivienda, proyectos. Es un tema integral, la verdad que no es solo el deseo que tuviéramos que las cosas cambiaran, pero es un tema que irá cambiando a medida que se trabaje de manera conjunta. Eso ya está en la Corte de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, está en una corte y esperamos el resultado y obviamente también la administración Biden tendrá que tomar una decisión y aquí abogamos, pues como lo hemos hecho con ellos en varias ocasiones, porque se considere, uno, la posible ampliación, la reasignación de un nuevo TPS para los problemas que tiene el país, porque eso es algo que también nosotros proveemos información de la situación que vive el país y en eso
estos últimos 12 años, pues la situación económica, la situación de desastres naturales, ha incrementado las complejidades que viven los hondureños y que obligan, pues, por cierto, a una gran cantidad de nuestros compatriotas a salir del país. Canciller, Estados Unidos es el principal país donde hay la mayor cantidad de hondureños migrantes. De ahí yo tengo anotado aquí España, México, Italia, que usted lo... Sí, también Canadá tenemos un número importante, creo. ¿Dónde más? De ahí los números tal vez son más pequeños, hay muchos son lugares de tránsito, Guatemala, pero creo que la gran cantidad de hondureños yo creo que se dirigen principalmente a estas naciones, donde también estamos trabajando... Estados Unidos, España, México, los más fuertes. Creo que sí son los más fuertes. Y Canadá también, Canadá tiene un buen número de hondureños, pero absorbe la mayor parte de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho la Cancillería que preside el abogado Eduardo Enrique Reina desde la toma de posesión hasta hoy por los hondureños migrantes? Bueno, primero tenemos una situación compleja que se heredó. Había más, hubo un cambio de libreta de pasaporte que hizo la administración anterior prácticamente en enero, antes de que tomara posesión la presidenta Castro, lo que nos provocó una mora en la entrega de pasaportes en el exterior de más de 30,000 pasaportes. Esa mora, pues yo creo que ya solo quedarán unos 4,000 que hemos logrado alcanzar porque se ha tenido que retomar los datos, ya que antes no era un pasaporte electrónico, ahora es un pasaporte electrónico. Hemos colocado más máquinas de recepción de pasaporte en prácticamente todos los consulados de Estados Unidos, antes solo se encontraban en ciertos lados. Hemos también colocado máquinas en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Centroamérica, en prácticamente todos los países en que Girona, ¿en España? Girona estamos solicitando la apertura de un consulado porque es una ciudad que tiene un gran número de hondureños. España pues está en este análisis de considerar la apertura, pero nos han dicho que va por buen camino. Precisamente en estas semanas... Ponga a trabajar el embajador que está mandando a España. Que correcto, ¿no? Marlon Brevet es una persona con mucha experiencia, yo creo que nos va a ayudar mucho en estas temáticas. Hay un tema pendiente que también estamos negociando con España, que es el tema de que se homologuen las licencias de conducir, que es un tema que le importa mucho a nuestros compatriotas, se está trabajando en ello. En Italia, precisamente, que hay un número grande de hondureños, tal vez unos 25 a 30,000 en toda Italia, estamos colocando precisamente la nueva máquina de pasaportes dentro de esta semana que viene, que ha sido una promesa de la presidenta. Y también con el Registro Nacional de las Personas hemos iniciado ya a enrolar a las personas para otorgarles un nuevo documento nacional de identidad. Ya hemos emitido más de 20,000 identidades en varios consulados. Se han emitido, en lo que va del año, más de 150,000 libretas de pasaportes donde tenemos presencia consular, así que se está trabajando, se está reordenando la situación de los consulados. Dentro de muy poco inauguraremos un sistema de call center para las citas, que esto vendrá a agilizar el tema de que es una de las grandes quejas, porque el sistema anterior permitía hasta mecanismos de mal manejo y de corrupción porque se vendían las citas a los compatriotas. O sea, estamos trabajando fuerte y esperamos que ya en el próximo año, al entrar enero, ya esté normalizada la situación de los consulados, que no ha sido fácil. Por ejemplo, en repatriaciones de hondureños que han fallecido, habían más de 80 cuerpos que estaban pendientes de repatriación del año anterior. Ya prácticamente ese número se ha reducido completamente y estamos trabajando precisamente en apoyar a los que llegan. Está el tema del TPS, está el tema de otros temas de que estamos trabajando con países como México en la atención del trato digno de las personas, el trato con respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes, pero esa es una situación compleja. Hemos abierto un nuevo centro de recepción de migrantes que son repatriados y que estamos trabajando conjuntamente con Estados Unidos y con otros organismos para darles un mejor trato a nuestros compatriotas. Sí, a esto... Juan Flores, hágame preguntas concretas. ¿Por qué es de que los hondureños son la comunidad más pobre? Pues, según un censo de Estados Unidos me dice, bueno, ahí cada quien... no es fácil, hay cambio de gobierno. Ya están al 100 los consulados. Me entiendo que no ha cambiado la mayoría de gente que todavía sigue ahí. Y vino un nuevo gobierno, tiene que haber cambio en el servicio exterior. Esa es la realidad. El gobierno que ganó con Xiomara Castro, históricamente, los hondureños le fueron a dar el voto para que dirija los destinos del país. Y ella, su política exterior
está representada por el abogado Eduardo Enrique Reina, que está aquí conmigo, canciller del país. Bueno, hay gente que sigue queriendo aferrarse a esos puestos diplomáticos. Y también hacen movimientos en Estados Unidos, que los consulados están malos, que esas historias ya me las sé, pues tengo años de estar en esto. Y también formé parte de un gobierno, orgullosamente, de Mel Zelaya. ¿Cómo está haciendo con eso? ¿Los consulados cómo van? Bueno, estamos cambiando paulatinamente, varios temas, ¿verdad? A personas a veces yo les pongo un ejemplo, lo que le cuesta al Estado de Honduras retornar a un funcionario consular o diplomático, hay que proveerle su boleto de regreso a él y su familia. O sea que si usted habla de una familia normal, la persona que cumple la función, su cónyuge y 2 o 3 hijos, pues usted está hablando prácticamente casi de 100,000 lempiras solo para traerlo de vuelta al país, más 100,000 del que usted va a enviar de nuevo. Entonces, claro, el país enfrenta una situación compleja y obviamente no ha sido fácil este proceso de cambios. Estamos ya, como le digo, avanzando en mucho. Ya consulados que tenían problemas porque había o poco personal, se han reforzado, como de Houston, Nueva Orleans, Dallas, que estaban con algunos problemas. Se ha reforzado también el buen consulado en Washington, se ha reforzado el consulado en Miami y estamos en el proceso de nombramiento de las nuevas autoridades, de varios embajadores. O sea que estamos avanzando en esta temática porque, como le digo, son problemas que también venían arrastrándose de temas presupuestarios. Por ejemplo, la Cancillería heredó 30 millones de lempiras en demandas por pagar de funcionarios que tendrían que haber sido pagadas por el gobierno anterior y nos los dejaron a pagarlas en este presupuesto. Entonces son temas pues, que hay que atender para normalizar la atención de los funcionarios en el exterior y como le digo, no es fácil, hay prioridades en el país también, hay más de 12,000 escuelas que reparar en Honduras, hay hospitales que tienen que construirse, entonces obviamente hay prioridades de prioridades. Y los hondureños en el exterior son una prioridad. La presidenta Castro nos ha exigido que la atención en los consulados se mejore. Estamos, como le digo, estableciendo este nuevo sistema de citas y de call center, un sistema también para quejas de los consulados y estamos buscando los mejores mecanismos de transparencia del manejo de los fondos en los consulados. Se va a centralizar el manejo de la cuenta de los consulados porque generalmente se abrían cuentas por separado por cada cónsul o embajada. Esto se va a buscar que se centralice de una forma más eficiente, de tal manera que los recursos que ingresan se manejen de una forma adecuada de manera administrativa. Así que estamos, como le digo, en el proceso de reformar todas estas temáticas y trabajar en muchas áreas. Por ejemplo, antes los hondureñas y hondureños no se podían inscribir a sus hijos en el exterior, ya se puede gracias a los convenios que tenemos con el Registro Nacional de las Personas, ya se pueden inscribir matrimonios, se pueden inscribir defunciones, ya se puede extender de manera más fácil los documentos nacionales de identidad. Entonces, estamos precisamente modernizando los consulados en el exterior. Sí, vamos ahora a las embajadas. ¿Cuántas embajadas tiene Honduras? Honduras nombró en Rusia, lo presentamos en la nota introductoria, también en Venezuela hay embajador, tenemos en Cuba. Honduras se abstuvo de votar contra las acciones de Rusia en las Naciones Unidas. Comentarios sobre eso y ya colocó todos los embajadores que la presidenta Castro necesita para manejar su política exterior en cada país. Estamos en ese proceso. Hoy precisamente se juramenta al señor Javier Bu como embajador en Washington, ya hemos recibido el beneplácito, se han nombrado ya embajadores en una gran cantidad de países, pero todavía nos faltan algunos. Estamos en ese proceso de selección de las mejores personas para que representen al gobierno de la presidenta. Y estamos reactivando, como le digo, además muchas relaciones que Honduras tenía prácticamente perdidas porque se había vuelto monocéntrica solo con los Estados Unidos de América. Ahora hemos vuelto nuestra mirada también hacia Latinoamérica, estamos fortaleciendo nuestra relación con Europa, con Asia, con Japón, con Corea, con otros socios estratégicos que ha tenido Honduras. Y la idea es precisamente tener un esquema de política exterior mucho más abierto que nos ayude precisamente a buscar mecanismos de mayor cooperación, mayor inversión, mayor comercio que sirva para el país y sus productos. En este caso, por ejemplo, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas hemos suscrito ya el acuerdo de incorporación de Honduras al banco, a la CAF, que es un banco de América Latina, muy parecido al BID, pero con mayor capacidad
al BESIE, con una gran capacidad financiera para proyectos. Entonces estamos en esa etapa de ampliar nuestras capacidades, de ampliar nuestra presencia en mecanismos como la CELAC. La presidenta también está muy interesada en que nuestro país tenga mayor presencia en otras zonas del mundo. Así que estamos trabajando en esto, como le digo, aprovechando también que la presidenta Castro goza de una imagen muy positiva en el mundo, ganó su elección de manera limpia, democrática, con el mayor respaldo popular que ha tenido en la historia ningún presidente. Así que la presidenta Castro está muy interesada en que también esta política exterior nos devuelva al país una mejor imagen que se vio tan deteriorada pues con un expresidente que está haciendo un juicio ahorita en la Corte Sur de Nueva York. Sí, aquí me dicen algo del consulado de Miami. Mi hermano René lleva 3 veces intentando cambiar el pasaporte en Miami. El canciller dice que llegue el 4 de enero. ¿Será así? Sí, mire, yo creo que pueden buscar en el consulado. Mire, ahí estamos tratando de, como le digo, nosotros esperamos ya en unas par de semanas lanzar el nuevo sistema de citas, que va a ser mucho más eficiente el sistema. Antes el sistema permitía, desgraciadamente, que alguien acaparara citas. Digamos, yo podía sacar 30 citas a mi nombre, todavía por el sistema existente, y lo que hacían varios tramitadores que vendían estas citas por afuera del consulado. Entonces estamos precisamente trabajando para cambiar esto, y como le digo, estamos buscando y buscamos pues precisamente que estos atrasos en la entrega de pasaportes ya no se den y se puedan entregar a la fecha que se da la cita, sin que las personas tengan que estar esperando demasiado tiempo. Sabemos lo que le cuesta a un hondureño o hondureña dejar de trabajar un día para movilizarse a traer un pasaporte, y estamos precisamente trabajando para que esos mecanismos de espera sean los menores. Bien, ¿cuál es la realidad de la relación del gobierno de Honduras con Estados Unidos, de la embajadora Dogu y el canciller Laura Dogu, la señora embajadora de Estados Unidos? Han habido diferencias de opiniones y se han hecho por redes sociales, después se reúnen. ¿Cuál ha sido la situación? Han habido diferencias, le voy a decir. Diferencias a lo largo de este año, y quiero felicitarlo aquí, canciller, porque yo estoy de acuerdo con lo que él ha hecho. Voy a repetir, porque como yo no soy hipócrita, el embajador de Honduras en Washington, ninguno dice que Biden no le está ayudando a Ucrania como los ucranianos quieren. Ninguno dice que Biden ha caído en las encuestas, y ninguno dice que Trump quiso dar un golpe de Estado. Un embajador de Honduras no dice eso. La señora Dogu aquí opina de muchas cosas, y me parece a mí muy de acuerdo con el canciller. Él ha salido a solicitarle que deje de estar opinando tanto de la política hondureña. ¿Cuál es la situación después de la última plática que se reunieron? Usted estaba, me acuerdo, en Buenos Aires, Argentina, en una importante reunión, y usted le pidió que fuera a visitarlo. ¿Qué ha pasado después de eso? Bueno, sí, tuvimos un encuentro y conversamos ampliamente sobre la relación entre Honduras y Estados Unidos. Hay que reiterarlo y como siempre lo digo, la que dirige la política exterior de Honduras es la Presidenta de la República, lo hace pues a través de mi persona, pero todas las decisiones que se toman en este país en política exterior pues provienen de la Presidenta, y como tal nosotros cumplimos esta labor de manera lo más eficiente y más efectiva que nos corresponda. En este caso pues hemos considerado que en algunos momentos las opiniones de la embajadora no han sido las más felices o las más correctas en temas internos, y como tal pues hemos tenido que mencionarlo. Si de algún momento ella lo hace público, pues también, pues esto también nos obliga a hacerlo públicamente. Dicho esto, pues como le digo, la relación... Ahí, yo también lo he dicho, que por qué no lo arregla en privado, pero ella ha tomado la iniciativa, que no me parece bien. Creo que entre ustedes se podrían entender en privado, y sus respuestas me han parecido correctas.
Pero ya llegaron a un acuerdo en eso. No, sí, hemos estado conversando y como le digo, no esta vez, también en muchas ocasiones, a muchos niveles, no solo con ella, con subsecretarios de Estado, con el secretario Blinken, con la Casa Blanca. La relación con los Estados Unidos es prioritaria para Honduras, eso no hay ninguna duda. Nuestra cooperación en muchas áreas como lo son defensa, seguridad, el tema de los migrantes, el comercio, pues la entendemos como es, de manera pragmática, como una relación importante. Pero esto dicho, no quiere decir que en algunos momentos tengamos diferencias y manifestemos pues lo que creemos son los límites correctos que debe ser la gestión de un funcionario diplomático, como lo decía bien usted, igual que un embajador de Honduras o un funcionario diplomático en otro país no anda opinando sobre algunos temas internos que son decisiones propias y soberanas del país. Entendemos obviamente que ella también representa los intereses de los Estados Unidos en temas como compañías, como intereses de varios tipos, pero yo creo, como dice la Convención de Viena de las relaciones diplomáticas, que las relaciones tienen que propender a ser amistosas, las relaciones tienen que propender a no interferir en asuntos internos, y ahí es donde pues tenemos que dejar clara esta relación en este mismo ámbito de amistad que tenemos y de claridad que tenemos con los Estados Unidos. Y esta reunión pues que tiene ahí en su pantalla fue importante, creo que intercambiamos ampliamente y hemos quedado en eso. Mire, los vi peleándose por Twitter, pero ahí los veo bien felices. Bueno, es parte de la diplomacia es esa franqueza en la que uno dice las cosas y como decía usted, lo ideal es que si hay algún tipo de diferencia, de algún tema que tal vez no les parezca en cuanto a las decisiones, que lo hagamos de manera poneme una foto ahí, lo vi 3-1 ahí en Canciller. No estábamos a iguales, lo que pasa es que no salieron los otros funcionarios en la fotografía y me acompañaba también el embajador Rosales y otra funcionaria también de la Cancillería. Lo que pasa es que estaban sentados en las sillas que estaban, tal vez no aparecían en la foto. Pero sí, ella le acompañó el señor Perrin, que es el nuevo encargado de asuntos políticos, y el señor Mate, y bueno, y también yo tenía al embajador Rosales, que no aparece en la foto ahí sentado. Pero sí, la idea es mantener la mejor relación cordial. Si hay algún tipo de diferencia, pues lo podemos entender, discutirlo en privado. Si hay alguna cosa que les preocupa, alguna cosa que tal vez creen que podríamos verlo de diferente manera, pues en ese entendido hemos quedado con la embajadora Laura Dow. Y como le digo, mantenemos una permanente comunicación. Hoy precisamente tengo una cita después prácticamente de este programa a las 9:30 en que vamos a hablar algunos temas de la relación bilateral y esto se mantiene, como le digo, al más alto nivel. La presidenta Castro posteriormente a esa reunión también recibió a la subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos de América. Entonces, la relación se mantiene, como le digo, la cooperación mutua en todos los temas es importante y en la mayoría pues es prioritaria para el país. Pero mantener esta relación con dignidad, con un lenguaje franco, pues yo creo que es muy importante. Bueno, Honduras, ¿en algún momento estuvo en riesgo la relación Honduras-Estados Unidos? No, en ningún momento. Yo creo que las diferencias, como le digo, entre países son normales. El tema de la relación total y bilateral con los Estados Unidos no está en riesgo. O sea, como le digo, pueden haber diferencias puntuales con una embajadora, pero en ningún momento aquí hay voces que dijeron que íbamos a romper relaciones con los Estados Unidos o temas de ese tipo. Claro que no, nunca ha sido el interés de la presidenta, al contrario, queremos evitar que estos pequeños roces contaminen la relación y que más bien se mantenga una relación fluida, franca, en el que podamos discutir estas diferencias de manera, y como le digo, si se puede en privado, pues es lo mejor. Creemos que el ambiente público no es la mejor forma de discutirlas, pero igual, si hay una opinión pública, nos obliga pues a salir de manera pública igual a nosotros. Bueno, para todos aquellos que me llamaron, gente de clase media alta, los empresarios, los ricos muy ricos, que me llaman y vamos a romper con los Estados Unidos, qué barbaridad, ¿qué piensa este gobierno? Pues estén tranquilos. Aquí el canciller está diciendo que no, que todo está tranquilo, así que pueden seguir yendo a sus casas ahí en Miami, a Disneylandia y a todos los lugares donde van y que se ponen de correr cuando pasa esto con los Estados Unidos. Sí, efectivamente, Raúl, y temas creo que... ¿Por qué ríe? Mire, es que, le estoy diciendo la verdad. No, es que mira, hay críticas que se hacen.
a veces sin fundamento. No, ponen de correr. Sí, mire, por ejemplo, decían que no nos iban a dar el beneplácito del embajador Bu, ya nos lo dieron. Decían que el TPS no se iba a poder ampliar o nada, pues ya amplió. O sea, seguimos, la relación continúa. Pero yo creo que es complejo, mire, y hay que ser muy franco en esto. Vivimos en 12 años de un gobierno y de un régimen que estaba sustentado en muchos temas de ilegalidad. Y yo creo que el temor que tenía ese régimen de decirle que no a los Estados Unidos en cualquier cosa que le pidiera, era porque obviamente tenían el temor que un día se lo llevaran. Al final se lo terminaron llevando. Y hacía todo lo que le decían. O sea, yo creo que algo de dignidad, algo de respeto es normal en las relaciones entre Estados. Y yo le pongo el ejemplo a cualquiera, como en su casa, usted recibe en su casa a sus amigos, pero igual usted espera que los amigos tengan un respeto porque llegan a su casa. O sea, igual usted cuando llega a su casa les dará lo actuará con ese mismo respeto. Es igual en los países y en las naciones. Es un tema de respeto y dignidad a las soberanías, entendiendo, obviamente, entendemos muy claramente, el gobierno de la presidenta Castro y la presidenta entienden las relaciones de poder y quién es los Estados Unidos, pues es la principal potencia actualmente en el mundo y como tal nuestra relación es prioritaria e importante, pero de eso a romper las relaciones creo que no estamos en ningún momento en esa línea. Bueno, respiren entonces, no hay problema con los Estados Unidos de que va a romper relaciones. Por cierto, Bukele peleado con Estados Unidos, Ortega platica en Estados Unidos y a Matei hasta le pegó una gran bañada a la vicepresidenta Kamala Harris cuando fue a Guatemala. Así que Estados Unidos debe tener una buena relación con Honduras. Por cierto, están construyendo una nueva embajada, un monstruoso edificio ahí por San Felipe, por el Hospital San Felipe. Tienen otro ahí abajo, tienen la pista, tienen allá en Palmerola. O sea que Honduras con Estados Unidos, pues hasta muy bien nos portamos. Y la posición digna, estoy totalmente de acuerdo. Luego de las elecciones de medio término de Estados Unidos, ¿qué piensa cómo ha quedado el control? Biden sale bien librado para lo que eran los pronósticos que hablaban de una marea roja. Trump hablaba de un gran anuncio que podría ser su lanzamiento y ahora está problemado. Pero, ¿qué piensa, canciller, de lo que pasó en Estados Unidos? Bueno, yo creo que eso nos va a traer también una tranquilidad en los temas de la relación externa de los Estados Unidos, porque no hay que olvidar, como en todas partes del mundo, la política interna influencia también la política exterior. Obviamente cuando se está en procesos de elección, los estados generalmente son más cautos en ciertos tipos de decisión porque ven que si esto puede afectar en el resultado electoral, ven si esto puede traer, es conveniente o no, por ejemplo en temas migratorios, en temas de relaciones con los países. Entonces creo que esta consolidación del poder del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos ayudará también a que muchos temas se manejan de manera más fácil en la agenda internacional y sobre todo con Honduras. Y hay que tener, yo creo que ese sentimiento, Raúl, o sea, es cierto, los Estados Unidos es prioritario para las relaciones exteriores de Honduras, pero también Honduras es importante para los Estados Unidos. Como lo decía usted, la posición de Honduras en Centroamérica ha sido siempre estratégica, en los temas migratorios, los temas también de posibilidades de comercio de Honduras tiene una situación privilegiada. Entonces yo creo que también hay que sentirnos nosotros con la altura de que también nosotros somos importantes para los Estados Unidos. Yo creo que hay que perder esa mentalidad casi de mendicidad en la política exterior y manejarla pues como un país que lo somos, como un país con dignidad y soberano, ¿verdad? De acuerdo, aunque aquí no voy a leer lo que me dice don José Murra, no está de acuerdo. Dije que muchos comunistas ignorantes en este gobierno, pero creo que tener dignidad no es ser ignorante. Ni ser comunista, sí. Tampoco. O sea, no tiene relación. Yo creo que hay un temor, como le digo, hay un temor de poder decirle no o algo que a uno no le guste a los Estados Unidos. No debe ser así, pues sí. ¿Es comunista usted, canciller? No, me considero un socialista democrático. Yo creo que también esa visión, como dijéramos, radical de ver que todo lo que es de izquierda es comunista, yo me considero un socialista democrático, como lo es libre, un socialismo en democracia.
y pues que creemos que esto le puede traer también muchos beneficios al país, en un país que han sido olvidadas las políticas sociales y que nos encontramos pues a la cola en un incremento de la pobreza de más de un 18% en los muchos tiempos. Yo creo que no entender el socialismo democrático es también ignorancia. Yo creo que hay que ver las cosas con otra mentalidad y en Latinoamérica ahorita está en ese proceso, o sea, prácticamente todos los países y ahora con el triunfo de Lula en Brasil demuestran también una nueva etapa en América Latina y hay que aprovecharla, creo, para el bien de nuestros pueblos. Antes de entrar en eso de América Latina, dígame, el presidente de Salvador, Nayib Bukele, anunció que su país va a firmar un tratado con la República Popular China, viendo que la influencia del gigante asiático es cada vez mayor en la región. Honduras en algún momento va a reconocer a Beijing. ¿Cuál es la relación Honduras-Taiwán? Mucha gente pregunta esto y piensa esto, ¿se va a ir Honduras? Bueno, los ticos, ya dije, están con la China comunista. ¿Cuál es la posición de Honduras? Mire, la China es una realidad que nadie puede obviar. Está presente en todos los organismos internacionales, en los organismos financieros internacionales. Es el país que más le presta a los Estados Unidos de América. O sea, es una realidad que nadie puede obviar. Como tal, pues está ahí. Es más, en comercio con Honduras ya supera prácticamente a Taiwán, la China continental. Y esa realidad existe. Por el momento, como le hemos dicho, no es prioritaria para Honduras una relación con China continental. Mantenemos una relación con Taiwán. Es más, hemos propuesto relanzar esta relación bajo otros términos con Taiwán, una relación más amplia, más fuerte, sustentada también en temas de apoyo financiero más importantes. Ha sido importante el apoyo de Taiwán a Honduras y hay que reconocerlo, pero ha sido basado mucho en temas de donación, de apoyos de este tipo. Nosotros queremos una relación mucho más fuerte con Taiwán y Honduras como tal pues debe entender la realidad. Prácticamente con Taiwán solo están 3 países del SICA como en relación, solo Belice, Honduras y Guatemala. Pero como le digo, mientras para Honduras sea beneficiosa esta relación, pues vamos a seguir manteniéndola y por el momento no es una prioridad el tema de China continental, pero sí es una realidad que existe. O sea, ¿está ahí? Está ahí, esa es la realidad, existe y está en todos los organismos internacionales con fuerza. Pues, ¿seguimos con Taipei ahorita? Seguimos con Taipei. Bien, estamos claros. ¿Cómo fue el proceso para retomar esas relaciones que le decía con Venezuela? Honduras está ahora con Venezuela, nombró embajador en Rusia y siempre ha tenido embajador en Cuba. ¿Cómo estamos ahí? No, pues es una relación... Si las personas se toman su tiempo y leen el plan de gobierno de la presidenta Castro, pues hemos venido haciendo lo que dice prácticamente el plan de gobierno. El plan de gobierno dice retomar la relación de Honduras con Latinoamérica, fortalecerla, fortalecer nuestra relación con Cuba, por ejemplo. Ha sido un país históricamente desde las épocas, bueno, el presidente Flores firmó precisamente en algún momento el tema de los médicos cubanos que han sido de mucho beneficio para el país, el apoyo en educación en muchas áreas. Venezuela es también un país amigo, retomamos nuestra relación con ellos y con los países del sur, como le digo, nuestro interés de ver hacia América Latina es algo que también nos puede beneficiar mucho, países hermanos, países con los que compartimos muchos criterios y prioridades, entonces es fortalecer esta relación y sacarle el mejor beneficio en esta dinámica en que como un país soberano tenemos que vivir en un mundo en el que tengamos relaciones con todos los países del mundo. Bien, dice Claudio Girón, Raúl, buen día, pregúntele al canciller por qué dejaron votados a varios hondureños en el extranjero quitándole las becas sin importar que estudiaban y como salieron electos, mi hijo compitió por esa plaza y salió electo y lo dejaron abandonado como otros hondureños en el programa 2020. ¿Sabe de eso el canciller? Sí, mire, lo sabemos precisamente por esos problemas como lo que menciona la persona que hace los comentarios. Nosotros como Cancillería recibimos en varios consulados las quejas de hondureñas y hondureños estudiantes que habían recibido las becas por 2020 y el programa lo cerró el gobierno anterior en diciembre, sin dejar ningún, ya lo decía el otro día el ministro Rodolfo Pastor, él explicaba cuál es la situación de las becas 2020, el programa lo cerraron
no dejaron ni siquiera archivos en el Ministerio de la Presidencia, cómo darle seguimiento. Entonces no se puede saber a quién se le dio beca, a quién no se le dio beca, y dejaron a la gente, como diríamos en lenguaje coloquial, guindada, a jóvenes estudiantes en el exterior, sin mandarle sus recursos, y eso lo hizo de manera inhumana prácticamente el régimen anterior. Y ahora obviamente la queja le llega al gobierno actual, pero tenemos que reactivar, porque no sabemos cuáles fueron los criterios para otorgar esas becas, no se sabe quiénes se les otorgó beca, y los han dejado desgraciadamente a la deriva. Obviamente es algo que tiene que retomar nuestra administración, pero ni siquiera se sabe los fondos que se les enviaban, no se tiene ninguna información de ello, y fue algo que el gobierno anterior cerró en diciembre, antes de la toma de posesión de la presidenta Castro. Bueno, el diputado Portillo dijo que va a demandar al ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor. Vamos a mandar a buscar a don Rodolfo Pastor, pero voy a recordar algo. En el 2006, cuando asumió el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, el canciller era vicecanciller en ese momento. Yo recuerdo que se hizo un periodo de transición del gobierno de don Ricardo Maduro, un buen presidente en mi opinión, a José Manuel Zelaya Rosales y su gobierno. Hubo equipos de trabajo que hicieron lo que está diciendo el canciller, que los nacionalistas dijeron que no, que cerraban las puertas de la administración, para que también hay que ser justos. Ahí tiene razón el canciller. Cuando Maduro se hicieron dos equipos de trabajo, el de Manuel Zelaya Rosales y el saliente de Ricardo Maduro, para entregar las instituciones. En la administración del Partido Nacional, Claudio, en esta ocasión no lo hicieron. No hicieron una transición, ¿verdad? Mire, yo estuve en el equipo precisamente de transición de la administración de la presidenta Castro. Nos reunimos, por ejemplo, en el caso de Cancillería, y lo que dice es muy cierto, Raúl. Cuando el gobierno del presidente Zelaya, que me tocó ser viceministro de Relaciones Exteriores, yo recibí la Cancillería del embajador Mario Fortín, que era en ese momento el vicecanciller del gobierno de Maduro. Que todavía está en la Cancillería y que estaba en Suiza. Estaba en Suiza, ahora ha sido retornado, porque es un embajador de carrera. Y recibimos de manera muy correcta. A mí me entregaron inventario, llaves, cuentas, temas prioritarios, recibimos presentaciones de cada una de las direcciones, cuáles eran los temas de política exterior más importantes en el próximo trimestre, cuáles eran los compromisos de lo que era el presidente Zelaya que tenía que asumir, los compromisos de la Cancillería, recibimos inventario, archivos confidenciales, temas de seguridad nacional, todo eso recibimos. En este momento tuvimos un proceso de transición y en el archivo del despacho del canciller yo no tengo un archivo que recibí. Pedimos información puntual. Yo presenté una lista de los temas que queríamos recibir y nos presentaron información muy pobre, casi sacada de Google, hay que ser muy claro, y no nos presentaron de la información administrativa que yo pedí de Cancillería, como eran estado del presupuesto, deudas, situación de los consulados, listas de personal. Lo que me dijeron es que mientras ellos no tuvieran quién iba a ser el canciller, no le iban a entregar a nadie cuando se habían nombrado equipos de transición. Y así fue en la mayoría de ministerios. Y en el caso de las becas 2020, tristemente, afectaron a cientos de hondureños que se beneficiaban de ella y no dieron ninguna información que trasladaron con listas ni nombres, y eso lo ha dicho ya el ministro Rodolfo Pastor. Y en el caso de Cancillería lo que recibimos es tristemente las quejas de jóvenes estudiantes que se quedaron en el aire sin recibir los recursos porque no había información. Bien, ¿qué tan importante es tener una embajada en Moscú si a Rusia, la mayoría de las potencias, se le quieren aislar? ¿La postura de Honduras ante este conflicto ruso-Ucrania se mantiene igual, neutral? Se mantiene neutral. Mire, no hay que olvidar que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 5 potencias. Está Rusia, pero China, aquí Francia, también Estados Unidos. Un grupo reducido, el 1% de los hondureños que tienen la mayor cantidad de dinero, estaban escandalizados cuando Honduras se puso neutral en esa votación. Mire, el gran problema es que en estas guerras, y lo hemos mencionado, así como el cambio climático, Honduras no provoca el cambio climático, Honduras no afecta en las emisiones de gases del efecto invernadero, y somos los que más sufrimos. Sufrimos huracanes, inundaciones, por lo que pasa en algunos países desarrollados, que son los que han venido deteriorando el ambiente en el planeta. En el caso de las guerras tienen las mismas consecuencias para Honduras. Nosotros no participamos en esas guerras, no participamos en esa industria armamentística, en esos conflictos, y somos los que recibimos el alto costo de los combustibles, el alto costo de los fertilizantes, el alto costo del gas, los problemas de inflación mundial, los problemas de recesión.
Entonces, la posición de la presidenta es una visión neutral de llamado a la paz, que estas guerras dejen de existir. Yo creo que es una posición congruente. La otra vez lo conversaba con un enviado especial que vino de Japón y me decía, Honduras ha cambiado, y le dije, mire, nosotros no hemos cambiado porque nosotros condenamos en Naciones Unidas, condenamos el uso de la fuerza hacia Ucrania, condenamos la violación del espacio territorial ucraniano, condenamos la violación a la soberanía, a la integridad territorial, pero creemos que es importante hacer un llamado a que se dé una paz, a que se negocie, a que los involucrados lleguen a acuerdos para concluir este conflicto que lo único que hace es afectar cada vez al mundo y principalmente a las naciones en desarrollo como Honduras. Después de la pausa le voy a preguntar al canciller, ¿viene o no viene la Sisi? Si viene, ¿en qué condiciones viene? Él es una de las personas fundamentales en esto, que está al frente de nuestra política exterior. Pero dígame algo. Al final de su gobierno, Juan Orlando Hernández, recuerdo que fue hasta la toma de posesión de Daniel Ortega, que ganó las elecciones. Por cierto, Ortega tenía preso una buena cantidad de oponentes. Honduras firmó un tratado del Golfo de Fonseca, pero Bukele no quiso hacer eso. ¿Cómo está esa situación de ese tratado, canciller? Bueno, estamos terminando de darle análisis y en su momento pues se enviará al Congreso Nacional para su posible ratificación. Ya es una decisión que toma el Congreso y estamos en el estudio de este tratado, pues que es un tratado para Honduras en el Golfo de Fonseca. Así que estamos en ese estudio y después pues se enviará a la presidencia para que defina su envío al Congreso. Así como lo dejó la administración anterior, ¿está bien? ¿Es beneficioso para Honduras? Bueno, es un tratado importante, como le digo, le estamos terminando de dar un estudio en aras de buscar que la zona del Golfo de Fonseca se convierta realmente en una zona de paz y desarrollo para estos tres países que vivimos y que gozamos de este Golfo, y que realmente no existen diferencias ni conflictos. Ya hubo una sentencia de la Corte Internacional de Justicia y como tal lo que tenemos es que convertirla realmente en una zona de manejo conjunto y que nos sirva para los tres estados ribereños. La diputada Xiomara Zelaya Castro, la Pichu, hizo un planteamiento en el Congreso. ¿Sabe de eso, verdad? Sí, claro, es parte de lo que está haciendo el gobierno. Es una decisión política de la presidenta. Desde un inicio se preparó, en su discurso inaugural ella me instruyó precisamente preparar esa nota de solicitud al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres. La nota se envió. Vino una misión exploratoria, se envió un primer borrador de memorándum de entendimiento de parte de ellos. Nosotros enviamos observaciones al memorándum de entendimiento. Ahora ellos están enviando precisamente otra serie de observaciones o comentarios. La presidenta Castro se reunió yo me reuní con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, en la cumbre de Los Ángeles. La presidenta se reunió con el señor Guterres en la Asamblea General de las Naciones Unidas para hablar del tema de la CICIG. El señor Guterres dijo que era una prioridad apoyar y que aceleraran este proceso. Recibimos otros comentarios porque tuvimos otra reunión técnica. Ya estamos enviando nosotros también otros comentarios y tenemos pendiente precisamente el viaje de una importante delegación a Nueva York para trabajar con el secretario general adjunto, el señor Miroslav Yencha, para avanzar y buscar, si podemos en este año, concluir ya la negociación de este acuerdo. Así que es una prioridad que tiene la presidenta. Obviamente hay que entender que los temas de Naciones Unidas son complejos. La persona que está a cargo de la negociación de la CICIG, el señor Miroslav Yencha, que es un secretario general adjunto que se encarga de temas de Europa y Asia y también está involucrado en los temas de Ucrania, entonces su tiempo a veces es complejo. Hoy en la mañana precisamente me escribía, vamos a tener una reunión de Zoom esta semana probablemente, y es como le digo, vamos a viajar a Nueva York para ir avanzando y la instrucción de la presidenta es tener este acuerdo y lanzarlas. Y sí, yo creo que también estas voces de dudas hay que eliminarlas. El gobierno también ha venido haciendo lo propio para fortalecer el esquema que ayude a la CICIG, como el nombramiento del doctor Edmundo Orellana como ministro de la Transparencia. Se anuló la ley de secretos, se han aprobado nuevas leyes y esta propuesta que presentó la diputada Xiomara Zelaya
es muy importante porque precisamente lo que presenta la Pichu es un mecanismo que otorgue la posibilidad de que la CICIG pueda tener un esquema de cómo investigar de manera puntual todos los problemas de corrupción basado en la Constitución y la ley. Así que en eso estamos avanzando, precisamente en crear prácticamente la carpintería que después se una al acuerdo que firmemos para el establecimiento de la CICIG. Mis fuentes me han dicho que la plática que sostuvieron con el señor Gutiérrez, él ahí mandó a llamar a la misión, para que vea que estoy bien informado. Escuchó a la presidenta Xiomara Castro y de ahí mandó a llamar a los que están en la misión aquí en Honduras para decirles que apoyen al gobierno de Honduras con lo que está pretendiendo instalar Honduras con la CICIG y de acuerdo a cómo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está visualizando cómo se desenvuelva la CICIG en Honduras, porque ha trascendido que hay algunos que tienen su propia agenda, pero que Gutiérrez los habría puesto en orden, como decimos aquí. ¿Hubo esa plática? Sí, efectivamente, fue una plática muy franca. La presidenta... ¿No ando tan mal informado? No anda mal informado. La presidenta de manera muy clara le dijo al señor Gutiérrez, queremos lanzar la CICIG, es prioritario, el pueblo hondureño está esperándola lo más pronto posible. El señor Gutiérrez estaba con el señor Dienchi y le dijo, pues, quiero que esto se acelere de manera puntual y se apoya a la presidenta Castro para que establezca la CICIG en el más corto tiempo. Y la presidenta le dijo, de nuestro lado haremos también todo para que esté en el más corto tiempo. Obviamente son temas delicados, temas de Estado, y se están analizando en la medida de que se busque, y lo reiteramos, una CICIG independiente, una CICIG que ayude en la investigación criminal de la corrupción y que venga pues precisamente a dar respuesta a todas esas aspiraciones que tenía el pueblo hondureño y que son una promesa de campaña de la presidenta Castro. Estamos trabajando en ello, obviamente toma su tiempo, pero lo haremos en el tiempo más rápido posible porque es una instrucción de la presidenta y de parte de Naciones Unidas el secretario general Guterres. ¿Cuál es ya van 10 meses de gobierno, cuál es la política que visualiza la presidenta Castro para el resto del periodo en cuanto a la política exterior? Es afianzar precisamente esa política exterior soberana y digna y que le traiga beneficio al pueblo hondureño. Nuestro objetivo es que esta política en todos sus campos se dedique a fortalecer las capacidades y mejora de la situación de Honduras en temas como crecimiento económico, tema de los derechos de los migrantes, tema de relaciones productivas y provechosas de Honduras con los países con los que tenemos relaciones, ampliar este tipo de relaciones, ampliar nuestra presencia y ampliar precisamente temas como inversión, comercio y también cooperación para Honduras. Y todo con un objetivo, beneficiar al pueblo hondureño, sacarnos de esta visión monocéntrica que tenía Honduras y tener una visión de apertura y abierta y pues naturalmente que al concluir esta administración Honduras recupere esa imagen y esa dignidad que desgraciadamente perdió con el gobierno anterior. Se nombró cónsul de Honduras en México, pero el embajador en México... Estamos en ese proceso de definirlo. Es posible que la presidenta viaje a México en los próximos días para naturalmente devolver esta visita bilateral que hizo el presidente López Obrador y se ha nombrado así al señor Héctor Amador como cónsul de Honduras en la Ciudad de México y estamos en ese proceso para nombrar el embajador en una relación, como le digo, muy importante para Honduras. México es un aliado importantísimo, no solo en Latinoamérica, sino también en la relación con los Estados Unidos y con otras naciones del mundo. Así que la relación que existe entre la presidenta Castro y el presidente AMLO es muy importante y tenemos que mantenerla precisamente al más alto nivel posible. ¿Viaja una misión esta semana a la ONU? Estamos en una reunión virtual porque el señor Yencha se encuentra en Europa y a finales de noviembre estaremos viajando a Nueva York. Y la visión, canciller, que es suya y que es lo más importante en el cierre de año que va a ejecutar la Cancillería. Bueno, estamos, como le digo, esperamos
implementar este call center que va a transformar el problema de las citas de los hondureños con los pasaportes. Esa es una prioridad para evitarles precisamente estos problemas que han venido enfrentando desde antes del problema de las citas y el otorgamiento de sus documentos, que yo creo que es una prioridad para ellos. Tener su documento es primordial y esto nos ayudará a mejorar mucho la calidad de los servicios que le damos a los hondureños en el exterior. ¿Cómo siente estos primeros 10 meses? ¿Cómo se siente ya como canciller? Usted tiene él tiene una carrera diplomática, no es un diplomático improvisado, es un hombre que tiene una carrera diplomática. ¿De cuántos años, canciller? Bueno, empecé en el 94, hace ya casi 25 años más o menos, por ahí. Sí, 20 años, 21 años. ¿Cómo siente el trabajo estos 10 primeros meses? Mire, complejo. Honduras está en una situación muy difícil, sigue en una situación muy difícil. Heredamos un país con muchas complejidades y solo con la imagen internacional completamente deteriorada por el suelo. Entonces, recuperar esto, ayudar al país en el campo internacional en temas como las finanzas que están resquebrajadas, en temas como salir a Honduras de la pobreza. Pero vamos trabajando. Yo creo que en la medida que el equipo de la Cancillería también se va acuerpando, se va consolidando, los resultados pues se van viendo, creo. También la presidenta ha tenido una agenda internacional muy importante, es reconocida internacionalmente y yo creo que eso también le va dando mucha fortaleza al gobierno para beneficio del país. Hace poco la presidenta estuvo en el Vaticano con su santidad el padre Francisco, su santidad, el Papa Francisco. Dígame, ¿va a la toma de posesión de Lula en Brasil? Por cierto, es el 1 de enero. Sí, la presidenta tiene planeado ir a la toma de posesión del presidente Lula. Creo que un presidente amigo. Un presidente sumamente amigo. ¿Del gobierno? El agradecimiento no solo del gobierno, sino personal de la presidenta Castro con él durante lo que se vivió. Ella vivió como familia en el golpe de Estado. Yo creo que eso es algo que uno no puede olvidar y entonces la relación es muy cercana. Bueno, que estuvieron el presidente Zelaya, la ahora presidenta Castro, estuvieron ahí en la embajada. En la embajada de Brasil, sí. No, y un tema muy delicado porque prácticamente ellos sufrieron una tortura en un ambiente diplomático que violenta las normas internacionales y a pesar de eso, a pesar de que también para el presidente Lula fue complejo este tema, siempre mantuvo su apoyo decidido al entonces presidente Zelaya y a la entonces primera dama. Así que la relación, como le digo, es muy cercana y de amistad con el presidente Lula. Lo sé, siempre hubo apoyo de Lula al gobierno del presidente Zelaya. Durante fue gobierno, luego de que le dieron el golpe de Estado, él siempre le brindó apoyo. Entonces va a ir la presidenta Castro y va a ir Mel Zelaya. Bueno, veremos cuál va a ser la decisión que se toma, pero sí, la presidenta Castro debería ir ambos, así es. Y como le digo, hasta para la campaña de la presidenta Castro, cuando yo fui candidato a designado, el presidente Lula, en aquel momento que ya no era presidente, dio un mensaje de apoyo a la presidenta. Así que la relación, como le digo, es de amistad, más allá de la relación política y bilateral. Canciller, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Su mensaje al pueblo hondureño? Pues solo reiterar que estamos trabajando en beneficio de Honduras. La presidenta Castro está abocada precisamente en esta visión de que la política exterior le sirva al pueblo hondureño, que sea de beneficio del pueblo hondureño y como tal da las directrices de manera responsable para que sea eficiente y efectiva. No duden que la estamos trabajando con mucha dignidad y con mucha responsabilidad y con mucho pragmatismo para beneficio de Honduras. Muchas gracias y gracias, Raúl, por la oportunidad. Ya viene el Mundial. Les voy a contar, hace muchos años el canciller se dedicaba al deporte. ¿A quién le va el Mundial, canciller? Bueno, siempre me gusta Brasil, a ver qué tal le va, veremos, a ver qué tal. Y si no, pues tal vez algún otro latinoamericano, veremos Argentina, a ver cómo también les va. Bien, yo también voy con la Argentina y Brasil, sin duda. Ayer, por cierto, mis compañeros Rosa Alvarado, Cristian Santamaría, Ludwig Gardola, Ronald, Marlon Mejía, pues inauguraron 11 mundialistas ayer a las 6 de la tarde, todos los días. A las 6 de la tarde por Canal 11 vivan el previo del Mundial, todo el Mundial, un Mundial inédito, el Mundial de Qatar. ¿Qué piensa, canciller, de eso?
Bueno, ha tenido mucho ruido, ¿verdad? A nivel mediático. Y presos. Y presos también. Ahí es donde se ve que la corrupción, como lo han dicho también la presidenta Castro, no solo es en el nivel público, es también, a veces desgraciadamente, son carteles complejos, así que hay que combatirlo. Canciller, hay que buscar ayuda para el deporte. Usted que ha sido deportista, sí, al igual que yo, el otro día fui con un ex alto funcionario de la diplomacia hondureña. Solo hubo unos minutos y para afuera porque el hombre es lesionado. Canciller, hay que buscar ayuda para el deporte. Mire, ¿Cuánto tiempo estuvo en el deporte usted? Bueno, todavía hice a inicios del gobierno del presidente Zelaya, logré una medalla centroamericana de bronce en 2006 en lanzamiento de martillo. Pero sí, estamos trabajando ya con Cuba. El señor Mario Moncada ha suscrito un convenio para apoyo de entrenadores cubanos que son muy importantes y se está buscando pues este tipo de convenios reactivarlos con otros países que antes han apoyado a Honduras como Alemania, Japón y otros países. Es importante que tengamos un canciller deportista. Gracias, señor Muchas canciller. Gracias. Es un gusto. De inmediato paso a Fernando Arteaga para que me hable de 11 mundialistas, que es a partir de las 6 de la tarde. Ayer se inició aquí en Canal 11. Vivan el Mundial con nosotros. Está listo con Cristian Santamaría, un gran futbolista, un exjugador de la selección nacional. También estuvo jugando en el extranjero Cristian Santamaría y hoy está con nosotros en el equipo de 11 mundialistas. Compañeros, adelante, buenos días. Gracias, licenciado Raúl Valladares, y estoy seguro que la fiebre del Mundial ya ha iniciado en usted y también en los televidentes de Canal 11. Ayer a las 6 de la tarde, miles de personas pudieron presenciar el inicio de 11 mundialistas, esta producción de Canal 11 que va a estar llevando todos los detalles sobre este Mundial de Qatar 2022. Hay grandes selecciones y por supuesto en Honduras hay un gran fanatismo, pero está aquí en los estudios de Canal 11 uno de los protagonistas de 11 mundialistas, el exjugador de la selección hondureña del Fútbol Club de Olimpia también y de otros equipos internacionales, Cristian Santamaría. ¿Qué tal, Cristian? Mucho gusto. Gracias, un honor para mí. El gusto es mío, Fernando, muy amable, definitivamente. Alegres ahora con esta nueva propuesta. Vamos a ver el Mundial desde otra perspectiva a través de acá, 11 mundialistas. ¿Qué tal el inicio de 11 mundialistas? Estábamos hablando un poco, el tema que ha mencionado el licenciado Raúl sobre la corrupción que se ha dado y también de los grandes favoritos. Así es, este será un Mundial que tiene muchas paradojas, muchas situaciones adversas en cuestión de construcción, en cuestión de las reglas y las leyes que existen en este país, pero también en la tecnología y en ese fútbol que vamos a ver grandes selecciones con jugadores de altísimo nivel. Sí, bueno, y va a haber controversia también porque se evidenció también que con estos grandes expertos, Cristian Santamaría, también está Luis Guardiola, Luis Lara, el gallo Marlon Mejía, claro, y por supuesto Rosita Alvarado. Así es, bien dirigido. Hay que recordar esto, en 11 mundialistas estamos haciendo una diferencia y una cuestión cualitativa. Aquí las damas y las mujeres no son un accesorio o algo, no, es Rosa la que dirige el programa, las mujeres son las que dan estadísticas, mantienen el contacto con las personas y sobre todo saben de fútbol, así que vengan que hoy en 11 mundialistas van a saber lo que es el mundial desde otra perspectiva, porque también tenemos un poco de humor y un poco de variedades. Ahí estuvo viendo también a Samuel Martínez, Sammy Martínez, que salió con el carismático Joche. Que salió Joche H. Sí. Y bueno, y con él estaremos interactuando, estaremos compartiendo, estarán haciendo bromas y bueno, vamos a tratar de que no sean tan fuertes. Bueno, y tenemos enviados especiales también. José Carlos desde España está en vivo a esta hora de la mañana porque él nos trae detalles también de cómo se está viviendo lo preliminar para este mundial. Ya después estará dándonos más detalles cuando se dé el inicio este próximo domingo el mundial allá en Qatar en este 2022. José Carlos, un saludo desde Honduras. Adelante. Hola, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto saludarte y obviamente estar también en el programa, preparados por acá. Yo ayer lo decía al final de la conexión que tuvimos con Rosa y el resto del staff, que por cierto es un staff fantástico, formidable, prometedor para todo lo que el hondureño espera ver en esta Copa del Mundo y disfrutar obviamente para este próximo Mundial. Y yo ayer lo decía,
El staff de Canal 11 está totalmente listo, yo estoy listo, ya las maletas están listas. En unas horas me voy a estar trasladando a Doha para llevarles toda la información de lo que esté pasando, las interioridades de la Copa del Mundo, y lo que necesitamos nada más es que el televidente también esté listo para informarse de la mejor forma por Canal 11. Bueno, el inicio es este próximo domingo. ¿Qué se espera? Porque también hay que destacar que este programa de 11 Mundialistas es de lunes a domingo a las 6 de la tarde. Sí, correcto. Para el momento del inicio, del arranque de esta Copa del Mundo, pues esperamos muchas emociones. Yo te lo digo, en cada una de las Copas Mundiales que me ha tocado cubrir, esta es mi cuarta Copa del Mundo. Te puedo decir, para Sudáfrica, para Rusia, para Brasil, siempre me he encontrado con diversas formas de ver el fútbol, diferentes culturas. Y yo creo que las sorpresas no solamente van a estar dentro de lo deportivo, porque se espera mucho en lo deportivo. Recordemos que el Mundial pasado, el Mundial de Rusia, está tomado en cuenta como uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces, viniendo de esto, se espera mucho en lo deportivo, pero también en lo cultural. A pesar de que Qatar es un país muy chico y que las distancias son muy cortas y que es un mundial atípico por la fecha, por la forma y por todo lo que encierra esta Copa del Mundo, esperamos muchísimo en lo cultural y en lo deportivo. Sí, saludos José Carlos, estamos pendientes entonces. Un abrazo muchachos y allá estaremos al pendiente para llevarles toda la información desde Qatar. Bueno, Cristian, ¿qué se espera para este inicio del Mundial el próximo domingo? Bueno, hay mucha expectativa, se le da mucha importancia y mucho valor a Brasil y Argentina, pero hay dos equipos europeos que siempre son fuertes, que es Francia y Alemania, así que este no solo va a ser algo futbolístico, es algo también tecnológico. Hoy este Mundial va a tener muchas de esas controversias que se daban, si era gol o no. Hoy en este Mundial vamos a tener esa facilidad a través del VAR. Hay muchos dicen que este tiene que ser el Mundial de Messi, y le traslado la pasión de un barcelonista, sí, y que desde hoy también me declaro que soy argentino. Bueno, Argentina, por decir, es mi segundo equipo, sí, a través de América, pero sí, la verdad, han hecho un equipo que va a arropar a Messi, y puede ser, la verdad, puede ser, no es el mayor favorito, pero sí es un equipo que se vuelve contundente por el grupo humano que han hecho. Sí, ojo con estos países americanos también, que se espera grandes sorpresas en el caso también de los Estados Unidos, que ha formado, sí, una gran selección. Y que tiene un grupo difícil en el que se encuentra con Inglaterra, con Gales, o sea, un grupo donde hay 3 equipos anglosajones y está Irán, que da el otro morbo, pero ahí a mí no me extrañaría que Estados Unidos haga un buen papel. Bueno, tenemos rapidito también la imagen, y precisamente aquí está en nuestra pantalla de los grupos, Cristian. Sí. ¿Qué grupos son los de la muerte, como popularmente, sí, se les denomina? Esta vez no hemos mencionado un grupo de la muerte, pero la verdad es que están muy parejos. Es que normalmente hablamos, sí, grupo de la muerte cuando hay 3 demasiado fuertes y el siguiente, el cuarto, todavía complica. Pero entre ellos al menos hay 2 que sobresalen, pero se mira bastante parejo. Entonces, uno dice el grupo de Brasil, pero Serbia no lo puede dejar de lado, y bueno, y con los cameruneses, que siempre son una incógnita. No sabemos si van a llegar muy fuertes o llegan un poco descontrolados. Pero ¿cuál es entonces porque yo lo veo de esta perspectiva, por ejemplo, aquí viéndolo rapidito, sí, como dice Cristian, está difícil, pero por ejemplo aquí España y Alemania es una... Sí, ese es otro grupo fuerte. Nosotros por sentimiento decimos, sí, este es un grupo a la muerte porque Costa Rica hizo un gran torneo el 2014, pero Costa Rica no llega al nivel de esas potencias para decirlo, no es un favorito a ganar. Normalmente decimos grupo de la muerte cuando hay 2 o 3 que sí son equipos que pueden llegar hasta la final. Ahí no creemos que Costa Rica y Japón lleguen a hacer mucha complejidad. Sí, y en el caso de Argentina, México y Polonia, que recordemos que tiene a Robert Lewandowski. Exacto. Acá hay 3 equipos que juegan muy bien. Arabia Saudita será la incógnita, pero aquí los 3 equipos, Argentina, México y Polonia, normalmente juegan muy bien al fútbol. Sí, bueno, esperemos que vayan a ser unos partidos muy reñidos. ¿Cómo van a estar el tema de los horarios, Cristian? Bueno, van a haber varios horarios. Algunos serán en la madrugada, otros serán a las 7, 10 de la mañana, y algunos otros serán ahí alrededor de la tarde, noche. Así que eso es la cuestión de este mundial allá en Qatar, que por esa cuestión de horaria, por esa diferencia tanto de horario, complica un poco la transmisión. Cristian, una invitación al pueblo hondureño que mira a esta hora de la mañana Canal 11 para ver 11 mundialistas. Así es, si quieren ver el mundial desde otra perspectiva, análisis futbolístico, pero también interioridades, cuestiones extrafutbolísticas, los invitamos acá. 11 mundialistas, la nueva forma de ver el mundial. Bueno, gracias Cristian Santamaría, un gusto. Fernando. Ahí voy a estar
listo todos los días a las 6 de la tarde. Estaremos a las 6 de la tarde, en punto. Bueno, este es el foro, la entrevista, y por supuesto le hacemos una invitación al pueblo hondureño para que pueda ver todos los días, de lunes a domingo, 11 mundialistas a las 6 de la tarde, solo por la señal de la nación. Muy buenos días, Honduras.